Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Una vez más aquí nos reunimos para tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Está estudiando la Biblia versículo a versículo. Sabemos que la escritura fue inspirada por Dios a través de personas que lo hicieron, pero la dejaron también no solamente para tenerla guardada en nuestra biblioteca o en un cajón, sino para leerla, estudiarla, practicarla, enseñarla. Y esto es lo que tratamos de hacer. Gracias por los que se conectan, gracias por las personas que siguen estudiando la Biblia con nosotros. Para comenzar vamos a resolver el quiz o cuestionario 447, que habla acerca del libro está basado en el libro de la carta de Pablo a los Romanos. La primera pregunta dice, ¿Cristo murió por los justos, murió por los buenos, murió por los impíos o murió por los circuncisos? La respuesta está en Romanos 5:6. Cristo murió por los impíos. 2. La paga del pecado es la condenación, tinieblas, muerte, destrucción. La respuesta, sencilla para los que ya han leído la carta, la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. 3. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, esto lo dijo Pablo, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el diablo, o el pecado que mora en mí, o la tentación, o yo mismo. La respuesta es Romanos 7:20, el pecado que mora en mí. 4. Dice así en la carta de Pablo a los Romanos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, del que yo me agrade, del que yo me deleite, del que yo me goce. La respuesta está en Romanos 9:15, y me compadeceré del que yo me compadezca. 5. La fe viene por, es un versículo muy conocido, la fe viene por accidente, por inspiración divina o por el oír. La respuesta es por el oír, Romanos 10:17. 6. Pablo era de la tribu ¿de dónde descendía el apóstol Pablo? De la tribu de Aser, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá o de la tribu de Rubén. La respuesta es Pablo era de la tribu de Benjamín, Romanos 11:1. 7. Los gentiles son, según Pablo, las raíces, las ramas naturales, las ramas injertadas o el olivo. Los gentiles, nosotros que no somos judíos, según Pablo, somos ¿qué? Las raíces del árbol, las ramas naturales, las ramas injertadas o el olivo. Las ramas injertadas están en Romanos 11:17 al 24. Bueno, 8. No debes vengarte por ti mismo, sino debes dejar lugar a... No debes vengarte por ti mismo, sino debes dejar lugar a la ira de Dios, la ley, la ira de Dios, la misericordia de Dios o a la policía. No debes vengarte por ti mismo, sino debes dejar lugar a la ley, la ira de Dios, la misericordia de Dios o a la policía. La respuesta está muy sencilla, es en Romanos 12:19, sino debes dejar lugar a la ira de Dios. No tomes venganza por ti mismo.
9. Respecto a las autoridades, Pablo manda obediencia, resistencia, escepticismo, indiferencia. Pablo manda respecto a las autoridades obediencia. Romanos 13:1. Ya no nos juzgamos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner, que completar este pasaje. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner juicio a tu hermano, tropiezo y condenación a tu hermano, tropiezo y temor a tu hermano, tropiezo u ocasión de caer al hermano. La respuesta es, sino más bien hay que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13, teniendo una buena conducta cristiana, nunca serás tropiezo ni ocasión de caer a los otros creyentes. Bueno, está bien, esta es la respuesta, espero que las hayan tenido todas bien. Romanos es un libro, ya saben, de lo mejor del que tenemos para comprender la doctrina cristiana, no solamente en la lectura y el estudio de la doctrina, sino de la práctica. Abarca estas dos cosas en forma importante la carta a los romanos, pero como siempre, primero la doctrina y después la aplicación, no al revés, porque no sabremos qué estamos aplicando. Entonces, lean la carta, es una carta muy interesante. Hay cosas no tan sencillas de entender, pero se puede. Y si no, pues pregunten, para eso estamos. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio, a continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a orar para iniciar. Padre, esta tarde agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestro grupo, en nuestro estudio, para seguir estudiando tu palabra que nos has dejado escrita de tal manera que no seamos nosotros los que vivamos nuestra vida, sino tú en nosotros. Ayúdanos a mantener la visión que tú nos das de aprender más de tu palabra para que nuestra vida sea enriquecida tanto en el aspecto intelectual como en la conducta externa. Te pedimos tu bendición esta tarde y tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de Hechos. Vamos a iniciar el capítulo 3. El capítulo 3 está Pedro, acaba de dar un discurso tremendo y ganó más de 3,000 personas para Cristo, pues predicando en el poder del Espíritu. Cuando terminó de hacerlo, bueno, cada quien se fue para su lugar, Pedro y Juan también, pero no podemos dejar de ver y de saber que en ese momento empezaba la iglesia, no con la forma y los métodos y todo lo que tenemos ahora tradicionales y de mucha solidez, iniciaba. Entonces, también los apóstoles pues empezaban a descubrir muchas cosas de la nueva vida en Cristo. Hechos 3:1-3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Bueno, los apóstoles continuaron llevando a cabo
su vida religiosa normal, judía, atendiendo a los servicios del templo en forma regular. Ya no inmediatamente se separaron de la religión judía y dijeron ya vamos a formar la nuestra. No, y siguieron haciendo eso, pero ahora las oraciones que hacían ya todo tenía un sentido más profundo porque Cristo era prácticamente al que le estaban orando. Bueno, continuaron así por un tiempo en los servicios del templo. Había dos servicios principales en las mañanas, que eran los de las ofrendas matutinas, y otros dos, los sacrificios vespertinos. Lucas nos había dicho que por medio de los apóstoles se llevaban a cabo señales y maravillas. Y ahora aquí se nos narra o nos narra Lucas una de esas señales, una de esas maravillas, la cual se llevó a cabo por demás públicamente, a la vista de todos. Cierta tarde, cuando se iba a realizar la oración en el templo a las 3 de la tarde, Pedro y Juan llegaron por allí por la puerta La Hermosa. Llegaron al templo a través de la puerta La Hermosa. Aunque tenía otros nombres también esta puerta, aquí Lucas nos dice que se le llamaba en esa época La Hermosa. Aunque ellos siguieron observando las demandas de la religión judía, más tarde Esteban, uno de los discípulos del cual ya hablaremos en detalle después, sabía que los creyentes en Jesús ya no necesitaban de las ofrendas quemadas para ser recordados y tampoco se necesitaban para presentarse delante de Dios. Esa gloria de Dios ya no estaba conectada con la presencia de Dios en el templo, ni con las ofrendas diarias. Todo esto lo fueron ellos deduciendo a través de lo que Jesús les había dicho y lo que relacionaban con el Antiguo Testamento. Fue solamente el Espíritu pudo haber hecho esto para que pudieran ellos darse cuenta de estas cosas y en ese momento. Ahora toda esta gloria de Dios ya no estaba conectada con todo esto, sino más bien con Jesús, que realmente es el Mesías de Israel y que en ese momento ya estaba a la diestra de Dios. El mismo Esteban dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, el hombre al que se encontraron los Pedro y Juan al llegar al templo, no estaba cojo en realidad, sino paralítico. O sea, no caminaba, no podía caminar, de tal modo que lo llevaban y lo dejaban en la puerta La Hermosa. Se le llamaba La Hermosa porque sus postes y el dintel estaban recubiertos de plata y de oro. Por eso se le llamaba La Hermosa. A esa hora, a las 3 de la tarde, que era la de la oración, había una buena cantidad de gente. Así que pues, era una oportunidad para obtener dinero para su mantenimiento paralítico. Estaba paralítico desde su nacimiento. La frase griega implica que desde el momento de que vio la luz no pudo mover las piernas, desde toda su vida quedó paralizado. Tenía como 40 años de edad. Como lo sabemos, lo dice más adelante en Hechos 4:22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense. O sea que nunca había caminado y probablemente era mendigo desde su niñez. Este inválido era llevado y colocado en la puerta y ahí dejado para recoger lo que le dieran, ¿no? Desde el punto de vista judío, esto pudiera significar la consecuencia de un grave pecado, obviamente de sus padres y no de él. Así pensaban, como ya vimos es nuestro estudio del Evangelio de Juan. Al llegar Pedro y Juan, el paralítico los vio e hizo lo que siempre había hecho.
pedir dinero. Dice el pasaje, les rogaba. Primero porque si lo necesitaba y segundo porque estaba acostumbrado a rogar. Ustedes conocen este tipo de personas. Yo creo que muchos han visto actualmente a estas personas en la calle o en lugares como iglesias y eso. Misma escena. Hechos 3, 4 al 6. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, fijando los ojos en el inválido, le llama la atención del mismo y le dice, míranos. Por la forma en que Pablo habló, el paralítico se les quedó viendo a Pablo y digo a Pedro y a Juan, esperando una buena cantidad de dinero, tal vez por la forma en que le dijo, míranos, pensó que iba a sacar una buena cantidad de dinero y dársela. Pero en lugar de eso, recibió algo más valioso que la limosna más valiosa que le hubiesen dado alguna vez. Pedro tiene algo mucho más significativo que dar. El poder asociado con el nombre de Jesús que iba a realizar ese milagro. Pedro y Juan ahora tenían su corazón en Jesús y las posesiones terrenales y el dinero no eran ya el objetivo de sus vidas. En ese momento no llevaban dinero. Dijo aquí el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro. Podría referirse a la puerta en la que estaban, tal vez señalándola. La puerta la hermosa, recubierta de oro y plata. El mandato para caminar en griego es un imperativo y lo da Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este imperativo estaba acompañado por el poder de caminar impartido por ese mismo nombre. Se dice que en la época de Tomás de Aquino, ya mucho tiempo en la historia de la iglesia ustedes lo pueden ver, un papa estaba contando una gran suma de dinero enfrente de él y le dijo, Tomás, la iglesia ya no puede decir más, no tengo plata ni oro. Tomás le contestó, así es, pero tampoco puede decir, levántate y camina. Ya no es la iglesia, no necesita la verdadera iglesia de lo terrenal, porque el reino de Dios es poder. Este hombre caminaría otra vez por el resto de su vida. No se puede utilizar este pasaje para apoyar la idea de que invocando el nombre de Jesús se harían tales o cuales cosas, porque no es un nombre mágico. Porque mucha gente piensa y dice que si hacemos las cosas como lo hicieron ellos, invocando en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro, las cosas van a suceder, pero no es un nombre ni una frase mágica que haga las cosas nada más porque las menciones. No, acuérdense de lo que el apóstol Pablo nos narra en Hechos 19, 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, en realidad no fue el uso específico del nombre de Jesús el que sanó al inválido, sino que la fuente de ese poder fue Jesús mismo. La frase significa en realidad por medio de la autoridad de Jesús. El poder que sanó al inválido es la fe el poder que sanó al inválido es la fe en Jesús, que fue posible por medio de la proclamación del poder de Jesús, lo cual explica Pedro más adelante en otro discurso que da. Así es de que quede claro aquí, no es la frase, sino es Jesús, la autoridad de Jesús la que sana a las personas y la que realiza los milagros. Hechos 3, 7 al 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Es una escena para todos tremenda, pero yo creo que para los médicos como yo, más. Y ortopedistas como yo, mucho más. Pedro le estira su mano y coge la mano derecha del paralítico, porque pues, ni siquiera iba a intentar caminar, sabía que no iba a poder. Entonces Pedro lo toma, lo coge de la mano y lo jala. Así que Pedro pasa del dicho al hecho. En el nombre del poder de Cristo, levántate y camina. Entonces, el paralítico puede haber dicho, a ver, lo voy a hacer, pero obviamente no lo quería. Pedro lo jala y entonces el milagro toma lugar en forma inmediata y sin retraso. Los músculos de sus miembros inferiores, desde la cadera hasta los pies, habían estado atrofiados desde su nacimiento, lo que hace pensar que además tenía serias deformidades óseas por la falta del equilibrio muscular, que era en realidad un desastre anatómico este hombre. Se levanta, bueno, lo jala él y se levanta porque empieza a sentir fuerza en las piernas. Esos músculos que solo estaban de adorno, repentinamente cobraron no solo fuerza, sino forma y volumen para soportar el peso de ese hombre de más de 40 años. Este hombre no se paró y se colapsó en ese momento, sino que se paró y se mantuvo en pie. Pedro lo levantó, no se cayó frente a él, por el contrario, sus pies se afirmaron y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar, algo que nunca había hecho. Y no solo eso, sino que comenzó a saltar. Ese es el milagro tremendo porque pues caminar, pues, vamos a ayudarle a caminar, está empezando a caminar, no sabe. Ahorita ya sabía bien, perfectamente, que tenía una firmeza y fuerza tremendas en sus pies y hasta pudo saltar. El efecto de este milagro es extraordinario. El hombre no solo camina, salta, sino que se da cuenta en forma inmediata de que ese hecho no solo se pudo haber llevado a cabo por el hombre, sino por Dios el Todopoderoso. Nunca esperó algo así. Así que comienza a alabar a Dios, y qué mejor que en el templo, en compañía de estos hombres enviados por Jesucristo mismo, Dios verdadero y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. Hechos 3, 9 al 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La curación del paralítico se llevó a cabo en público, y ahí los presentes fueron testigos de algo que no podían refutar.
Todos sabían muy bien que ese paralítico tenía años en la puerta, la hermosa, pidiendo limosnas. Ahora lo veían caminar y lo oían alabar a Dios. Dice aquí que todo el pueblo, la frase griega todo el pueblo se refiere a los judíos ahí reunidos, no a toda la ciudad, sino a los que estaban ahí cerca. Estos ahí reunidos son los que van a escuchar a Pedro en otro discurso hablándole sobre esto. El milagro obviamente produjo una sorpresa máxima y una consternación completa, dice que hasta temor. Yo creo que si yo veo a alguien que está paralítico por alguna lesión de la columna y de repente se para de la cama y camina, pues se asombra uno y hasta se espanta uno, como les pasó a estos también. En aquella época los paralíticos de nacimiento no tenían ninguna esperanza y actualmente tampoco. Dependiendo de su padecimiento es muy complejo hacer que un paralítico de nacimiento camine. Hipócrates y Galeno en sus escritos, hablando de los paralíticos de nacimiento, no dan ninguna esperanza. Es más, Galeno decía que su dios Esculapio ni siquiera le intentaba hacer algo a ellos. De hecho, ni los dioses de ellos decían podían hacer algo, no había remedio. Mucha gente en Galilea vio a Jesús realizar curaciones de inválidos. ¿Se acuerdan que Jesús, su ministerio principal estuvo en Galilea, al norte de Jerusalén? Y ahí hizo muchos milagros en presencia de muchísima gente. Y muchos lo vieron curar a inválidos. La gente en Jerusalén probablemente solo había oído de esos milagros, pero ahora un buen número de ellos finalmente llegaron a ser testigos del poder de Jesús. Ningún médico puede sanar a una persona que nació paralítica, ya sea en la antigüedad y ahora. Solo Dios, que llama las cosas como si no fueran, y que por su palabra el mundo existió, es el que puede hacer caminar a los paralíticos. Jesús tiene el poder que solo el Dios creador puede ejercer. Y aquí vemos que ese poder continuó para realizar milagros a través de sus testigos humanos. Fue algo extraordinario, maravilloso. Estaba recordando ahorita cómo es difícil o casi imposible hacer caminar a una persona que se lesionó la columna en forma traumática o que tiene un tumor, queda paralítico. Ayudarlos a caminar, a recobrar fuerza, no se ha podido. Médicamente es muy complejo. Lo que se ha hecho ahora es bastante difícil y caro y los resultados muy pobres. Solo el Dios creador puede ejercer esa autoridad y poder. Tiene esa autoridad y ejerce ese poder para levantar a los paralíticos. Los apóstoles fueron llamados por medio de Jesús para ser sus testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Los apóstoles aceptaron la comisión después de la resurrección de Cristo. Entonces llevaron a cabo esa tarea, no ya en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, que los guiaba. Pero recuerden, asimismo, los cristianos de hoy vivimos en el poder de Jesús el Mesías. Ya sea que oren, enseñen, compartan, tengan compañerismos o simplemente caminen por la calle, están conectados con el poder de Jesús, en el que han creído para su salvación. Como ya hemos experimentado el milagro de arrepentimiento y la salvación de nosotros mismos, confiamos en Dios que por medio del poder de Jesús, muchas personas se salvarán a través de nuestras palabras y acciones. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Los cristianos cuentan con el poder de Jesús para realizar milagros el día de hoy. Hay algo que se debe aclarar. No se refiere aquí a que debemos confiar más en el poder milagroso de Jesús para curar
que en la medicina moderna, o confiar más en la medicina moderna y menos en el poder milagroso de Jesús. Los cristianos nunca han sido capaces de sanar a todos los enfermos que se encuentran. Además, sería muy ingenuo y muy equivocado pensar si tan solo tuviéramos fe, la fe suficiente, podríamos sanar a todo el que necesite ser sanado. Y no es así. Vimos en el pasaje anterior que leímos sobre el relato de los exorcistas ahí con Pablo, eh, que se hacían muchas señales y milagros a través de los apóstoles. Y hasta los trapos se llevaban de ellos y los ponían en los enfermos y se sanaban, caminaban y todo. Hasta los espíritus malos salían de esas personas simplemente por la ropa que ellos habían tocado de ellos. Pero no era por la ropa, o sea, no se curaban tocando la ropa. Y no, era el poder de Dios trabajando en la vida de esas personas para que se aliviaran de sus males. Porque tendemos mucho a la superstición, ¿no? Si alguien se curó porque se bebió algo, todos queremos beber lo mismo. Y no es así. Dios trabaja en la forma eh, que como Él quiere. O sea, él dice, aquí sí, aquí no, o todavía no. Pero no es mi poder, es el poder de Dios. No es la ropa, no es el objeto, sino es el poder de Dios. Recuerdo hace años que visité la Basílica de San Pedro en Roma. Hay una estatua ahí que dicen que es de Pedro, es una estatua negra adentro, y que pues si tú eh, tocas el pie, porque es lo que alcanzas a tocar de esa escultura, pues te trae beneficios para ti físicos y espirituales. A través de los siglos, tanta gente ha tocado ese pie de esa estatua del supuesto Pedro, que prácticamente ya es una alhaja, ya no hay dedos, ya no se nota nada, de tanto que la han sobado. Eso es ingenuo y tonto. En realidad no es así. El poder de Dios es el que lo hace, no las cosas. Eh, si así fuera, que los cristianos pudiéramos curar a todo el que encontráramos, pues deberíamos de estar en las salas de urgencias todos los días. En realidad sería para nosotros el trabajo de diario. No fue la fe de Pedro la que sanó al paralítico, ni fue la fe del paralítico. Los auténticos cristianos siempre tendrán fe en que el poder de Jesús puede trabajar a través de ellos para sanar a otros. Y ellos siempre tendrán fe en que serán sanados si ellos mismos están enfermos. Pero los enfermos no siempre se sanan. Los cristianos estamos activamente involucrados en ayudar a los enfermos, los deprimidos, los atribulados, porque debemos estar dispuestos a ayudar, o sea, ayudar en lo que podamos, porque sabemos que tenemos la encomienda del Señor de predicar su palabra y ayudar a las gentes que están en necesidad. Los cristianos estamos comprometidos a ayudar a esta clase de persona, pero no con soluciones pasajeras, sino a través de resultados reales, perdurables. O sea, que hagamos de cuenta que alguien viene conmigo y me dice, estoy enfermo de tuberculosis. Y entonces yo le digo, en el nombre de Jesucristo, queda sano de tu enfermedad. Y, y que milagrosamente suceda y queda sano de su enfermedad. Pero se va a volver a enfermar de otra cosa y se va a morir. O sea, en realidad sería una solución pasajera que no va a tener mucho tiempo. Pero lo más importante
es que haya un resultado real perdurable, porque la meta final del ministerio cristiano no es, no es que los pobres, enfermos, deprimidos y atribulados sean ayudados, sino que ellos lleguen a ser creyentes, participantes de la comunidad del pueblo de Dios, que sean creyentes que encuentren la verdadera salvación en el nombre de Cristo. Esa es realmente el ministerio del cristiano. No es ayudar a los pobres, los enfermos, los deprimidos, los atribulados, sino que lleguen a ser salvos. Y eso sí va a durar para la eternidad. Hay ocasiones en que el Señor sí sana a la persona. Yo lo he visto. Queda curada de su enfermedad que médicamente no era fácil de hacerlo. Y se han curado cánceres. eh, Paralíticos no he visto. eh, Personas con problemas de infecciones profundas sí he visto. Que han sido de tumores de otras partes del cuerpo he visto también. Increíbles tumores de hueso que son extremadamente agresivos han sido sanados también por el poder del Señor. O sea, en realidad el Señor levanta paralíticos, pero nosotros no. Pero si se presenta la oportunidad y el Señor manda y tú sientes ese llamado de que ores por Él para que se sane, hazlo, porque lo más seguro es que se vaya a sanar. Y no quiere decir que si no lo sientes no ores por ellos, ¿no? Al contrario, hay que seguir orando por todos los demás. En nuestra lista de oración tenemos una lista de enfermos muy importante. Siempre hay enfermos. Y bueno, pues ahí estamos orando por ellos, unos por otros para que seamos sanados. En Santiago 5 también nos dice ahora la manera en que puede ser uno sanado. Ya no es con palabras mágicas, sino que dice que hay que ungir al enfermo y hay que orar por él, reunidos los creyentes más maduros de la iglesia. El objetivo entonces de nuestro es predicar el Evangelio para que tanto los pobres, enfermos, deprimidos, atribulados, vengan a Cristo, que es lo mejor. La palabra que predicamos, como dice el apóstol, no es realmente una invitación, es un mandato a creer. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Pues creyendo en Jesús como el Salvador, el Mesías. ¿De qué manera se puede uno salvar? Creyendo, creyendo en Cristo, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario, creyendo que Él derramó su sangre por ti y creyendo que resucitó de entre los muertos al tercer día. El requisito es arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu mala vida, dale media vuelta y aléjate y entrégale tu vida a Cristo. ¿Cómo hacerlo? Como lo hice yo hace muchos años, es sencillo, pero a la vez no es tanto porque nuestros pensamientos siempre están en otras cosas. Pero ahorita concéntrate en esto. Si quieres realmente salvarte, estés enfermo o estés sano aparentemente, el Señor te espera. Porque finalmente todos nos enfermaremos y moriremos, pero el Señor nos tiene preparado un cuerpo nuevo. Vamos a orar para guiarte a entregar tu vida a Cristo, que es la forma en que así se hace con una oración sincera, breve pero sincera. Vamos a orar. Señor Dios, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Aparentemente pensaba que era bueno, pero no es así. O también, Señor Dios, reconozco que soy muy malo y que mi pecado me condena. Te pido perdón y me arrepiento y acepto lo que Jesús hizo
por mí en la cruz del Calvario. Creo que derramó su sangre para pagar lo que yo debía. Y una vez que lo ha pagado, yo, Señor Dios, lo hago mío. Hago mío ese pago para poder pasar de muerte a vida. Le entrego mi vida a Cristo para que Él sea ahora el Salvador y el Señor. También creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para darme el poder, ese poder, para yo también resucitar y estar con Él por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Es algo maravilloso. La persona que recibe a Cristo de esta manera, enferma o no enferma, pasa de muerte a vida espiritual. Finalmente tendrá un cuerpo nuevo. En el cielo nos veremos sanos todos, ahora sí que verdaderamente sanos, porque prácticamente no hay ninguna persona sana en este planeta, aparentemente, pero interiormente el cuerpo se va desgastando. Pero la buena noticia es que espiritualmente nos vamos renovando, somos nuevas personas y tendremos finalmente un cuerpo nuevo. Bueno, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el próximo fin de semana para continuar. Y no dejen de leer y estudiar su Biblia, porque realmente es nuestra fuente de vida y nuestra fuente de limpieza. Hasta la próxima.